Ok. La clase anterior hemos hablado sobre la implementación de archivos, es decir, ya no tenemos la visión lógica del usuario que va a crear, modificar, guardar archivos y no le importa dónde se hace, cómo se hace ni nada. Vamos a ver de qué forma se implementan los archivos. Primero tenemos que distinguir un elemento importante. Vamos a hablar del disco duro, aunque si bien también los discos de estado sólido, los pendrives, también utilizan este mismo concepto de bloque. Vamos a concentrarnos un poco más en lo que es el disco duro. Físicamente los discos duros, les decía, de fábrica, vienen pre-inicializados, preformateados, con un formato de bajo nivel, no importa cómo le llamemos, dividido en pequeños espacios de 512 bytes. Estos espacios se llaman sectores. Entonces, todos los discos duros vienen con 512 bytes de sector. Y dependiendo del tamaño que tenga el disco duro, va a tener n sectores, obviamente, para tener esa posibilidad. Pero los sistemas de archivos normalmente no utilizan un sector para poder guardar el archivo, sino agrupan en bloques de sectores, un grupo de sectores, pueden ser 4, 8, 16, etcétera, sectores para guardar los archivos. Esto es también contraproducente, porque ¿qué pasa si guardo un archivo de un byte en un sector de 512? Voy a ocupar 512. Pero ¿qué pasa si guardo el archivo de un byte en un bloque de 4 sectores que suman 2048? Entonces, un byte va a ocupar 2048 en el disco. Hay se hace un estudio, se ha hecho un estudio en los sistemas operativos para determinar cuál es el tamaño óptimo de ese bloque. En el caso de Windows, este bloque se llama cluster, pero vamos a utilizarlo como bloque directamente, vamos a hablar como bloque. Entonces, independientemente que tengamos un bloque de 512 bytes, o un bloque de 2048, un bloque de 4K, de 8K, 16K, 32K, etcétera, no importa, para nosotros va a ser un espacio que no se puede dividir en el sentido de que yo puedo darle la mitad a un archivo y la mitad al otro. Aquí si se asigna dos bloques, aunque se ocupe un bloque y medio, ese medio bloque final es fragmentación interna. No se puede hacer otra cosa. Entonces, la forma de trabajar para los archivos internamente existe la de asignación contigua o adyacente. Este esquema. Se puede ver, ¿no? Para poder entenderlo, este es el disco duro y esta es la constitución de bloques, pero vamos a ser un poco más gráficos. ¿Se puede ver esta pantalla de Windows? Ok. Fíjense que este es un mapa de mi disco duro, real. Aquí voy a hacer un zoom, este es mi disco C. Voy a hacer un zoom para que estos cuadraditos que ustedes ven sean más grandes, se los pueda ver más grandes. ¿Qué implica? Que ahora tengo el mapa de mi disco duro y aquí tengo las leyendas. Tengo el primer clúster de un archivo fragmentado. ¿Qué significa que el archivo esté fragmentado? Que pedazos del archivo estén por todo lado. No están juntos. Tengo, ¿me dicen algo? Tengo clústeres de archivos contiguos. Significa que en los azulitos, más claros, no oscuros, van a ser los clústeres o bloques que están ocupando un archivo pero en forma contigua. Aquí hablamos de los clústeres de archivos fragmentados. Este es el primer clúster, obviamente. Clúster sin uso. ¿No? Estos son los que están ocupando la zona de la tabla maestra de archivos. Vamos a ver cuando veamos en NTFS esto. Entonces, hagamos un clic sobre cualquiera de estos. Fíjense, cuando hago un clic sobre un archivo, me muestra algo en forma contigua. Significa que este archivo, no me importa cómo se llama ni nada, este archivo está ocupando todos estos clústeres en forma contigua. Si este clúster tiene 4K, por defecto normalmente cuando formateo en Windows y tengo un tamaño de disco de hasta 2 GB,
mi clúster va a ser 4K, son 8 sectores que están agrupados. Entonces, este archivo fácilmente yo puedo deducir de qué tamaño es. Puedo contar los cuadraditos y multiplicar por 4K. ¿Está bien? Esa es la idea. Voy a ver, por ejemplo, este es un inicio de un clúster de archivo fragmentado, por eso que se ve solo un pedazo. Este es otro, este es otro, este es otro. Si veo estos rojos, fíjense que es un archivo fragmentado. Entonces, este es un pedazo, este es otros dos, fíjense, dos pedacitos, este es otro. Entonces, estos son los clústeres. Este es el disco duro real. Yo puedo hacerle un zoom mayor y puedo ir viendo el mapa de mi disco duro. Fíjense que he hecho un clic aquí, ¿no? Y se fijan cuántos bloques, cuántos clústeres está ocupando. Si hago clic en la parte azul, que es la contigua, me dice todos esos juntos es un archivo, todos estos juntos es un archivo, todos estos juntos es un archivo. Y los blancos son los espacios no usados. Fíjense también cuán fragmentado está. Si yo quisiera ocupar un archivo, por ejemplo, un archivo que necesite 4 bloques, yo puedo ocupar los 3 que están aquí, más este, por ejemplo, 4, porque no tengo a simple vista un hueco de 4 bloques. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte? Ok, entonces, volvamos. Ahora que ya hemos entendido, este es mi disco duro y estos son los cuadraditos o los bloques que están libres o disponibles o utilizados. Una forma de guardar archivos es asignación contigua o adyacente. Significa todos juntos. El archivo está todo junto. Pero para saber dónde poder recuperar mi archivo, yo necesito una tabla. Una tabla que me indique cómo se llama mi archivo, dónde empieza y de qué tamaño es. Por ejemplo, el archivo mail empieza en el bloque 19 y tiene un tamaño de 6. Voy al 19, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el 24 tengo mi archivo, tal como mostraba aquí. Por ejemplo, este es mi archivo en forma contigua. ¿Está bien? Sin embargo, los discos duros no utilizan esta asignación por defecto. Pero si estoy diciendo esto y estoy mostrando un disco duro donde sí estoy viendo en forma contigua, parece incoherente. Windows, por ejemplo, o Linux o el Mac OS, no utilizan el sistema de formato contiguo para los archivos, pero utilizan otros esquemas donde van a aprovechar al máximo los espacios que haya por todo lado. Sin embargo, el formato contiguo para guardar archivos tiene muchas ventajas. Puedo saber solamente el inicio del archivo, como está aquí, y cuántos bloques tiene para recuperar todo mi archivo en uno solo. Pero si tuviese que hacerlo en forma fragmentada, perdón, aquí está un pedazo, aquí está el otro, aquí está el otro pedazo, aquí está el otro pedazo, aquí y aquí, y voy a ir reconstruyendo mi archivo como si fuese un rompecabezas. Pero si se han dado cuenta, he tardado mucho más en buscar mi archivo que hacer un clic y buscar, encontrar todo. Entonces, cuando hablamos de formato contiguo, es muy ventajoso para la velocidad de recuperación, pero es desventajoso por los huecos que va dejando una vez que se borre. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi archivo, vamos a suponer que todo está ocupado, todo. El archivo TR empieza en el 14 y tiene 3, el 14, 15 y 16. Yo borro mi archivo TR, entonces tengo 3 bloques libres. Ahora necesito un archivo que ocupe 4 bloques. Fragmentación externa, no puedo meterlo, porque el espacio que he dejado solo es de 3. Entonces no puedo utilizar contiguo todo el tiempo. Ese es el gran inconveniente. Ahora, sí existen dispositivos o medios de almacenamiento que sí utilizan el sistema contiguo. Y es justamente los CDs, los DVDs y los Blu-rays. ¿Por qué? Porque en estos dispositivos no tenemos que estar borrando, creando. Se guarda y permanece ahí, es read-only. Si tenemos varias sesiones y guardamos adicionalmente algo y borramos lo anterior, no estamos ocupando el mismo espacio, sino ocupamos otro espacio hasta que se llene el CD.
Y aunque no veamos los otros archivos, únicamente los hemos borrado de la tabla de directorios. No existe. Por lo tanto, si hacemos un listado de archivos, no aparece el archivo, está borrado. Pero su espacio está ocupado. No se lo puede reusar. Entonces, para los CDs, DVDs y Blu-rays es un esquema interesante. Ahora, existe otra forma de asignar por lista enlazada, que implica que estos bloquecitos me van a permitir apuntar al siguiente. Por ejemplo, en la tabla de directorios, mi archivo zip empieza en el 9 y finaliza en el 5. Entonces me voy al 9 y aquí me está apuntando a quién debo a continuación referirme. En este caso será al 16. El 16 me apunta al 1. El 1 me apunta al 11. ¿No? 9, al 10, perdón. Al 10. Y el 10 me apunta al 25. Y ahí finaliza. ¿Cuál es el problema? Que estoy utilizando los mismos bloques para guardar parte de mi información y el puntero al siguiente salto. Es desventajoso. Un esquema más interesante es tener lo mismo, pero guardar una tabla de asignación de archivos. Esta tabla se llama FAT y de ahí viene el nombre del sistema de archivos que se utiliza actualmente con los pendrives. Entonces yo tengo dos tablas, mi tabla de directorios y una tabla FAT. Fíjense que en estos otros esquemas solo tengo la tabla de directorios. Aquí está la tabla de directorios, la lista de archivos, nada más. Pero con FAT necesito dos tablas. Mi tabla de directorios y mi tabla FAT. ¿Cuál es la idea? Con mi tabla de directorios yo busco el archivo, en este caso se llama test, y empieza en el bloque 217. O sea, la tabla de directorios me está diciendo dónde empieza. Voy a la tabla FAT y el 217 me dice que va después a 618, la 618 a la 339, la 339 me dice que va, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy recorriendo un camino con una tabla. Ya no voy a guardar en mis bloques, voy a recuperar los bloques que dice la tabla, pero esto va a estar en memoria RAM. Entonces esto es más eficiente, o por lo menos lo era cuando los volúmenes de disco no eran muy grandes. Estoy hablando de pocos megas a pocos gigas. Pero ahora que los pendrives que llegan ya son de 32 gigas, 64 gigas, etcétera, etcétera, FAT es un pésimo sistema de archivos para volúmenes grandes. FAT debería manejar como 4 gigas a lo sumo, 8 en extremo. Y vamos a ver por qué cuando avancemos FAT. Entonces este esquema maneja de esa manera. Una lista adicional para apuntar a los bloques diferentes. Unix maneja nodos índice y los nodos índice utilizan igual dos tablas. La tabla de directorio que nos dice el nombre de archivo y el nodo índice con el que empieza, el bloque donde está el nodo índice. Este bloque de nodo índice nos va a cargar toda la información que nos va a permitir recuperar el archivo. Pero la diferencia entre este esquema y este otro es que en este esquema, si tuviésemos la analogía de la guía telefónica, para buscar un teléfono cargamos toda la guía en memoria. Los 500.000 abonados para buscar un teléfono. En este esquema cargamos lo más básico inicialmente, que en el caso de la guía sería el alfabeto. Esto es lo primero que cargamos en RAM. Entonces hay una gran diferencia entre lo que maneja Unix y lo que maneja Windows con FAT. ¿Está bien? Para complementar, aquí tenemos la forma en que se maneja. Esto nos va a dar una pauta de lo que les he mostrado en el disco. En Unix ya se había pensado inicialmente que la mejor forma de manejar los archivos era justamente forma contigua, pero por sus desventajas no se utilizaba. Entonces han hecho un esquema híbrido de manejar con índices, pero también manejar espacios contiguos reservados para tamaños de archivos más grandes, medianos o pequeños. Entonces en el inode existe bloques de indirección, así se llaman. Indirección simple cuando el archivo es pequeñito. Indirección doble cuando el archivo es un poco más grande. Indirección triple cuando el archivo es mucho más grande. ¿Qué implica? Que estos apuntadores están apuntando a espacios contiguos de disco. Por eso cuando les muestro el ejemplo aquí, y este es un esquema actual, es en NTFS, está mostrándome todo esto como un archivo contiguo. Sin embargo, existen espacios donde solamente están ocupándose un bloque.
también está fragmentado. Entonces, los sistemas operativos actuales adoptan este esquema híbrido, donde por un lado tienen su forma de manejar todo el espacio posible del disco para aprovechar todos los huecos disponibles, pero también cuando tienen espacio contiguo lo aprovechan para guardar archivos grandes. ¿Está bien? Ahora, los archivos se complementan con los directorios. Necesitamos dos listados o dos formas de trabajar. Los directorios no son otra cosa que la lista de archivos y su esquema de guardado. Normalmente se maneja una especie de directorios. Vamos a ver que aquí tenemos un apuntador del directorio raíz y a partir de este podemos ir navegando con los subdirectorios hasta encontrar el archivo adecuado. En el caso de MS2, FAT, Windows inicialmente, Open Drives, el archivo de directorios, la tabla de directorios, perdón, tiene varios campos, de los cuales nos interesa el nombre del archivo y el tamaño. Pero fíjense que FAT tiene una particularidad. El nombre del archivo tiene 8 caracteres. Sin embargo, en nuestros pendrives nosotros podemos utilizar 255 caracteres para el nombre. Esta es la versión FAT inicial. Y la FAT que utilizamos actualmente como FAT32 es una versión parchada, no vamos a decir mejorada, porque no se ha mejorado. Es una versión parchada de FAT. Se sigue utilizando 8 bytes para los nombres, pero como se tiene 255, se utilizan muchos registros para guardar un archivo, un nombre de archivo. Vamos a verlo más adelante. Entonces lo que nos interesa es el nombre del archivo y dónde empieza, primer número de bloque. Si vemos el ejemplo completo, aquí tenemos la tabla de directorio y aquí tenemos la tabla FAT. Si vemos el último ejemplo que dice sha2.txt, es el nombre de archivo, aquí todos los atributos respectivos, y nos dice empieza en el bloque 9. Entonces vamos a la tabla FAT y nos vamos al bloque 9. El bloque 9 nos dice, luego continúa en el 21. Nos vamos al 21, continúa en el 15. En el 15 nos dice vamos al 18 y el 18 dice final de archivo. Significa que tenemos que recuperar el bloque 9, el bloque 21, el bloque 18, el bloque, ¿cuál más era? 15 y 21. Con eso tendríamos todo nuestro archivo completo. En la práctica, un pedazo por aquí, otro pedazo por aquí, otro pedazo por aquí, otro por aquí y recuperamos nuestro archivo. Pero ya tenemos una tabla que nos dice dónde están los pedazos. En el caso de Unix, para poder recuperar un archivo, por ejemplo, el archivo es users AST mailbox. El archivo es mailbox, está dentro del directorio AST y dentro del directorio usuarios. La tabla de directorios, en el caso de Unix, solo conserva, es muy más pequeña que el MS2, que FAT. Tiene el nombre de archivo y el número de nodo índice. Entonces, cuando cargamos en memoria la búsqueda que queremos hacer, como les decía, se va a cargar el directorio raíz. En este caso, por ejemplo, esto es Unix. pwd, perdón, no me hace caso porque estaba utilizando mayúsculas. Estoy en el directorio raíz. Fíjense, aquí arriba me dice directorio raíz, ¿no? Y si hago el listado de los elementos que tiene, solo tengo estos directorios. Entonces, lo primero que carga Unix es esta listita, que aquí tenemos 16 entradas. Considerando el punto y punto, punto, o sea, tengo todas estas entradas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, ¿no? 21 entradas, 21 registros que está cargando aquí, en este directorio raíz. Y luego de eso va a buscar user. Aquí tenemos user, ¿no? Aquí está, user. Va a buscar user, dentro de user va a buscar el bloque correspondiente al nodo de user. Eso le dice el 132. Recupera el bloque 132 de disco y carga lo que contiene. Y ahí va a tener el subdirectorio. En nuestro caso, por ejemplo, entraríamos a ls user. Esto va a cargar ahora.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a suponer que vamos a cargar completo con todos sus parámetros. Va a cargar todo esto como segunda tablita. Ha cargado primero esta, luego carga esta otra. Buscamos AST. Nos dice que es el nodo índice 26 y el nodo índice 26 está guardado en un bloque de disco, el 406. Leemos el 406, hemos leído un bloque, dos bloques hasta ahora, fíjense. Y cargamos todo lo que contiene el bloque. En este caso, por ejemplo, entraríamos a ls user, no sé, local, por ejemplo, vamos a ver, suponiendo que sea ese. No tiene nada. Bien. Y tiene todo eso. Entonces, ahora en tercer lugar hemos cargado esto en memoria y estamos recuperando el archivo que queremos, por ejemplo, que sea este, no importa. Entonces, si se dan cuenta la diferencia, en el caso de Unix hemos ido cargando por partes todo. Y se va cargando algo pequeño en memoria todo el tiempo. En el caso de Windows, con FAT, cargamos todo, absolutamente en memoria, para buscar un archivo. Una gran diferencia. ¿Alguna duda hasta ahí? Hemos hablado de administración de espacio de disco, y esto tiene que ver con el tamaño de bloque. Esos espacios que les he dejado, hablado. Les había dicho que cuanto más pequeño sea el bloque, más espacio de disco preservamos, conservamos, no ocupamos. Pero la velocidad de lectura es lenta. Cuanto más grande sea el bloque, la velocidad de lectura es rápida, porque un archivo va a ocupar 8K, aunque tenga un byte, por ejemplo, o va a ocupar 16K, aunque tenga un byte. Entonces lo voy a recuperar en una sola pasada. Pero si el archivo está dividido en 512 bytes y pesa 4K, tengo que hacer 8 búsquedas, suponiendo que esté fragmentado. Entonces, la comparación entre espacio de disco y velocidad de lectura tiene que ver justamente con estos bloques. Este es un pendrive, se puede ver, ¿no? Voy a intentar formatearlo, inicializarlo. Y aquí me dice en qué formato quiero hacerlo. APFS son los formatos actuales o el sistema de archivos actual de macOS para discos de estado sólido. Y cuando son discos duros, se utiliza macOS Plus. Así se llama su sistema de archivos. Pero también me permite manejar FAT de MS2 o exFAT, que vendría a ser como FAT mejorado. Si manejo FAT MS2, fíjense que no tengo forma de saber de qué tamaño está utilizando el bloque. En Mac no me permite definir el bloque, pero voy a probar en Windows. Esto lo voy a cerrar. Y Windows sí me permite jugar con el tamaño de bloque. Se puede ver mi pantalla, ¿no? Ok. Aquí tengo no está cargando mi pendrive. No importa. Aquí tengo un DVR que he cargado, no importa. Aquí tengo, fíjense, FAT por predeterminado, pero puedo escoger NTFS, FAT32 o exFAT. Si escojo NTFS, el tamaño por defecto, por el tamaño de disco, me dice 4K, pero yo puedo escoger entre 512 bytes, que es un sector, para que sea un bloque, un sector, 1024, 248, hasta 64K, mi tamaño. De tal manera que pueda utilizar 64K como unidad mínima. Si yo guardo un archivo de un byte en estos 64K, estoy desperdiciando 63.999 bytes, porque no voy a volverlos a usar. Si escojo FAT, sigue siendo 4K. Y aquí tengo 4, 8, 16 y 32. Ya no tengo las mismas opciones que en NTFS. Si escojo FAT32, fíjense que por defecto FAT32 me ha dado 2K. No me ha dado 4K por el tamaño de disco. Y puedo escoger entre 512, 1024 y 2048. Máximo 2048. Si escojo exFAT,
tengo desde 512 hasta 32 megas. ¿Qué les parece? Un archivo de 1 byte podría pesar 32 megas en mi disco. Aquí puedo escoger las unidades. En Linux también se puede escoger. En Mac también, porque se puede hacer con línea de comandos. Yo les he mostrado la parte gráfica. Pero en Linux, para poder hacer esto, se llama File System FS. Se me ha ido de la memoria. Voy a acordar para la siguiente clase. El comando para poder hacerlo. Tienen una práctica al respecto, no se preocupen. Pero ahí se puede colocar parámetros para decirle con cuánto de tamaño queremos. Igualito se puede manejar. ¿Me dicen algo? Entonces, si yo quiero ver cómo está formateado mi pendrive, por ejemplo, perdón, en mi disco, no importa, voy a ver, por ejemplo, este archivito, veo propiedades, fíjense que este archivo pesa 40.618 y está ocupando 40.620, o sea, estaba prácticamente a cero desperdicio. Pero, si veo este archivito que debe pesar 2 bytes, fíjense, este archivo pesa 1221 bytes. Sin embargo, ocupa 4K, porque está formateado este disco con 4K, como clúster o unidad de asignación. Entonces, ahí hay un desperdicio casi de 3K. ¿Cómo se escoge el hecho de qué tamaño tengo que colocar mi tamaño de bloque? Obviamente puedo dejar que el sistema operativo escoja, que es lo mejor porque ellos han hecho un estudio respectivo al tamaño de disco y en función del tamaño de disco nos asignan una unidad de asignación, o puedo decidir yo quiero tener más espacio de disco, por lo tanto mi tamaño de bloque va a ser, no sé, 2K. O quiero tener más velocidad, no me importa el disco, entonces mi tamaño de bloque va a ser 32K, 64K. Y mi velocidad en la máquina va a ser rápida, porque no va a tener que ir buscando pedazos por pedazos mi disco duro, mi archivo, sino lo va a recuperar en una sola movida. Entonces, este contrapeso que tiene que ver el espacio del disco con la velocidad de lectura, ustedes lo pueden definir. O pueden dejar que el sistema operativo defina por defecto. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Esto faltaba ver el día de ayer. ¿Preguntas?